Mi nombre es Louis Brown Griggs, nací en Berkeley, California y crecí en Minnesota. Me he visto envuelto en muchas situaciones durante mi larga vida. Hoy tengo 63 años y voy a relatar mis 3 experiencias cercanas a la muerte. No es algo muy común, no todas las personas mueren y luego regresan, pero yo estaba dentro del mundo de los muertos, y por suerte me permitieron regresar. Vivir los momentos que preceden a la muerte no es fácil, porque muchas veces implica la agonía de la muerte y el colapso orgánico. Luego viene una gran sorpresa para muchos, cuando se dan cuenta de que siguen vivos después de morir. Y cuando regresas a tu cuerpo, y muchas veces tienes que recuperarte, y lidiar con las secuelas físicas de lo que causó la muerte, y luego te das cuenta de que esa tremenda miseria del proceso de morir, y el sentimiento de tener mala suerte, resulta ser una bendición después de que vuelves a la vida. La persona experimentó una realidad paralela de inmortalidad del alma, y recibió un gran aprendizaje por haber tenido la oportunidad de morir y regresar. Este aprendizaje en la luz es incomparable con cualquier proceso de desarrollo que haya tenido durante su vida. Maduramos durante las crisis y los desafíos de la existencia, que a veces son largos periodos dolorosos, y que ponen a prueba nuestra resiliencia emocional. Cuando estás muerto, conoces otra realidad o dimensión, y lo que vi fue que hay una gran alegría poderosa allí en la espiritualidad. No había lugar para ningún tipo de negatividad, no había dolor, no había cansancio ni aburrimiento. No era necesario realizar ningún acto, ni hacer ningún esfuerzo para sentirse profundamente realizado y satisfecho. Las reglas del mundo material habían sido olvidadas en su propia banalidad. No necesitaba tener un buen auto, o ser un destacado profesional para sentirme profundamente feliz y bienvenido. Vivir en esa dimensión era pura felicidad, no había rivalidades ni disputas por la supervivencia ni vanidades. Era la más pura libertad justamente porque yo no tenía una estructura física, ya no estaba en un penal llamado cuerpo físico o ego. De hecho, no puedo describir lo que sentí, porque las palabras del mundo físico no describen las experiencias de algo que no tiene materia. Viví en San Francisco y Berkeley, y el 11 de marzo de 1977 tuve mi primera experiencia cercana a la muerte. Estaba pasando un cruce con mi auto, cuando recibí un tremendo impacto en el costado. Era un cruce sin señal y reconozco que ambos fueron imprudentes. Confié en él y él confió en mí, cruzamos sin precaución y el resultado fue un terrible accidente automovilístico. Toda la fuerza del impacto se concentró encima de la puerta donde me encontraba. Sentí que mi espíritu tomaba vuelo con una velocidad increíble, y dejaba atrás mi organismo. Mi alma instantáneamente se elevó dentro de un túnel, y fue a una velocidad absurda. Luego, penetró algo así como un tornado de niebla blanca. Era pura luz dentro de una niebla blanca. En este momento inicial, podría decir que aún estaba más centrado en mi vida física que en mi vida espiritual. Pensé en mi cuerpo y en mi auto, pero estaba confundido tratando de entender lo que había sucedido. Luego, cuando entré en la niebla blanca, sentí un gran alivio y fui profundamente acogido. Y libertad que me enamoré de todo, fui abrazado y dominado por ese poder amoroso. Luego, cuando regresé al cuerpo, concluí que el mayor regalo de mi vida había sido perder mi naturaleza física y emocional. Me sentí estallar en expansión y me convertí en parte de esa vibración, adquiriendo conocimiento universal y eternidad. Todo había quedado atrás en el mundo físico y yo ya no era nada de eso. Sentía que lo era todo y al mismo tiempo seguía siendo una conciencia observando la situación. Allí no había conflictos, no había peleas porque no había egos ni individualidades. Entonces escuché una voz que me decía que la vida física es una oportunidad para mejorar la energía de estos mundos inferiores y físicos. Hubo una transmisión de sabiduría, donde me di cuenta de que podría haber hecho mucho más, con la oportunidad que se me había ofrecido en esa existencia física. El egoísmo bloqueó mi desarrollo porque estaba cegado por el deseo de satisfacer mi ego. Me sentí desilusionado al saber que había fracasado tanto en lograr mi evolución. Estaba fallando totalmente en lo que realmente tenía valor, porque mi única preocupación durante mi vida humana fue alimentar mi egoísmo y mis deseos íntimos. Entonces, me sentí entrar en un túnel, y me sentí caer hasta que sentí que me apretaba contra algo, y era como si el infinito se retractara, para meterse en una pequeña botella. Sentí el peso de mi cuerpo y me sentí absolutamente mal. Ya estaba fuera del auto recibiendo atención médica de emergencia. Cuando regresé a mi vida, no sabía qué camino tomar, me estaba reajustando. Las puertas se abrían de forma natural y podía ver eso, otras puertas se cerraron solas, naturalmente. Mi segunda experiencia cercana a la muerte sucedió 20 años después, en un paseo en bote por un río con aguas agresivas entre las rocas. En un momento, me caí del bote y me golpeé la cabeza con una roca. Mi cráneo sufrió una fractura importante, que causó mucho daño cerebral. Mi lóbulo frontal izquierdo quedó gravemente dañado, no podía leer, caminar, hablar ni escribir después del accidente,
caí en coma durante 8 días. Inicié un proceso de rehabilitación por traumatismo craneoencefálico, y poco a poco fui recordando mi experiencia extrafísica. Cuando golpeé mi cabeza contra la roca, me encontré dirigiéndome hacia un foco de energía luminosa que era puro amor. El espíritu humano es luz y energía, entonces vamos hacia la luz, y cuando llegamos a ese núcleo energético del mundo espiritual, esa fuente que nos origina, entonces sentimos volver a nuestra verdadera naturaleza. No sabía los nombres de mis hijos, ni de mi esposa ni de mis amigos, después del accidente. Fui recuperando la memoria y recordando todo lo vivido fuera de mi cuerpo, descubrí que el centro de todo ser humano está en ese centro de luz espiritual, y la conciencia en este cuerpo físico es secundaria, no somos esta personalidad o este ego. Somos la luz del amor y la eternidad, y no dependemos de un cerebro para seguir vivos, incluso diría que nuestro cuerpo físico limita nuestro potencial. Mi tercera experiencia cercana a la muerte ocurrió cuando tuve cáncer en 2020, el tratamiento fue tan agresivo, que ya no tenía ganas de comer, y me quedé con un aspecto aterrador, perdí 40 kilos y aparentaba 80 años, llegué al límite entre la vida y la muerte, y me metieron en una incubadora. En este lugar tuve una experiencia cercana a la muerte, mis órganos estaban muy frágiles, estaban entrando en el proceso de la muerte, y entonces, después de mucho agonizar, sentí que mi espíritu salía de mi cuerpo. Y observé mi organismo por un tiempo, luego me di cuenta de que estaba en un lugar con otras personas, dentro de un lugar cerrado. Hablé con esa gente y todos me dijeron que estaban muy enfermos, y que no sabían si estaban vivos o muertos. Yo dije que mi situación era la misma. Entonces, alguien vino desde afuera de ese cuarto con paredes traslúcidas, y abrió una rendija en la parte superior del lugar. Varias personas subieron y se fueron, pero yo no pude. Y el hombre que hizo la apertura me dijo que no podía pasar porque tenía que regresar. Me sentí regresar a mi cuerpo. Aprendí que no debemos estar tristes cuando muere un ser querido. Porque en realidad, dejó atrás un estado miserable y fue conducido a su realización espiritual, es la única felicidad genuina y constante que es posible experimentar. No llores la muerte de un familiar, porque el mundo espiritual es el único lugar donde puedes sentirte y ser 100% luz, amor y paz. Es un retorno a tu verdad, y por la libertad genuina, asegúrate de esto y no lamentes el fallecimiento de un ser querido. Lo que aprendí en la luz es que debes ver los momentos difíciles de tu vida, por más largos y dolorosos que sean, como una oportunidad para perfeccionarte espiritualmente. Simplemente, busca aprender resiliencia, mantener la calma y saber que todo esto es superficial. La verdad es que hay un mundo de amor en una dimensión espiritual, y ese mundo físico no debe tomarse demasiado en serio. Es una locura alimentar la codicia, la rivalidad, el egoísmo y todos estos sentimientos negativos, que son una negación de la verdad y de tu verdadera naturaleza. Nadie necesita tener 3 experiencias cercanas a la muerte, para tener la posibilidad de entender que este mundo físico es irrelevante y falso. Y que no debemos poner nuestra energía en algo que es perecedero, y que se quedará atrás en poco tiempo. Cuando mi padre estuvo a punto de morir, hablé mucho con él y le dije que debía mantener la calma, y no apegarse a nada ni a nadie. Le dije que se relajara y dejara todo atrás, que se entregara por completo a Dios, y dejara a las personas que amaba, confiando en la verdad universal, sin sentir apego ni arrepentimiento, y que no había razón real para estar triste. Mi situación actual es que tengo secuelas cerebrales, tengo fuertes dolores de cabeza e insomnio. Cuando tuve cáncer y estuve varios meses en la unidad de cuidados intensivos, contraje una bacteria, que degradó mis pulmones, y hoy en día tengo dificultad para respirar. También tengo artritis y mi salud me ha estado causando mucho sufrimiento, pero lo que aprendí con la sabiduría de la luz es que no tengo por qué quejarme, todo esto es temporal y no estaré en este cuerpo físico por la eternidad. El amor de Dios es la única verdad duradera, y todo lo demás es trivial.